San Juan Bautista. Juan el Bautista es uno de los profetas más importantes del cristianismo, ya que es considerado el que precedió y reconoció a Jesús cuando se presentó ante él para ser bautizado. El Islam también lo considera profeta, por ende, es uno de los pocos personajes cuyo culto aparece en varias religiones con el mismo estatus. El nacimiento de Juan Bautista está rodeado de eventos milagrosos. Un día, a su padre Zacarías se le apareció el arcángel San Gabriel para anunciarle que sus súplicas habían sido escuchadas. Su esposa estéril y anciana quedaría embarazada de un varón. Juan y Jesús estaban relacionados porque la Virgen María y Santa Isabel, madre de Juan, eran primas y hermanas. Jesús y San Juan Bautista tenían la misma edad, pues según las fuentes bíblicas, la Virgen embarazada visitó a su prima, quien también lo estaba, escena que es conocida como la visitación. De la infancia de San Juan poco sabemos, apenas que quedó huérfano. Tal vez, siendo aún un muchacho y sin padres, huyó al desierto lleno del Espíritu Santo, porque el contacto con la naturaleza le acercaba más a Dios. Vivió toda su juventud dedicada nada más a la penitencia y a la oración. Para vestirse solo llevaba una piel de camello, y como alimento, aquello que la providencia pusiera a su alcance, frutas, raíces y principalmente saltamontes y miel silvestre. Cuando Juan aún no tenía 30 años, se fue a la ribera del Jordán, conducido por el Espíritu Santo, para predicar un bautismo de penitencia. Juan no conocía a Jesús, pero Dios le dijo que le vería en el Jordán, y le dio esta señal para que lo reconociera. Aquel sobre quien vieres que me poso en forma de paloma, ese es. Habiendo llegado al Jordán, se puso a predicar a la gente diciéndoles: yo a la verdad os bautizo con agua para moveros a la penitencia, pero el que ha de venir después de mí es más poderoso que yo, y yo no soy digno ni siquiera de soltar la correa de sus sandalias. Él es el que ha de bautizaros en el Espíritu Santo. Los judíos empezaron a sospechar si él era el Cristo que tenía que venir y enviaron a unos sacerdotes a preguntarle: ¿tú quién eres? Él confesó claramente: yo no soy el Cristo. Pero ellos insistieron: ¿y cómo bautizas? Y respondió Juan diciendo: yo bautizo con agua, pero en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Él es el que ha de venir después de mí. Algún tiempo después, vino Jesús de Galilea al Jordán en busca de Juan para ser bautizado. Juan se resistía a ello diciendo: yo debo ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. A lo cual respondió Jesús: déjame hacer esto ahora. Así es como conviene que nosotros cumplamos toda justicia. Entonces Juan obedeció. Al día siguiente Jesús vino a su encuentro, y al verlo, Juan dijo a los que estaban con él: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo os dije: detrás de mí vendrá un varón, que se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo. Habiendo sido bautizado Jesús, al momento de salir del agua y mientras hacía oración, se abrieron los cielos y se vio al Espíritu de Dios que bajaba en forma de paloma y permaneció sobre él. Y en aquel momento se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo muy amado, en quien tengo todas mis complacencias. Entonces Juan atestiguó diciendo: he visto al Espíritu en forma de paloma descender del cielo y posarse sobre él. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien vieres que baja el Espíritu Santo y posa sobre él, ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Yo lo he visto y por eso doy testimonio de que él es el Hijo de Dios. La autenticidad de vida de Juan el Bautista, su desprecio hacia los compromisos sociales, su crítica implacable de la mentira y la corrupción, le granjearon el respeto de muchos. Incluso algunos pensaban que Juan era el profeta. El mismo Herodes llegó a tener respeto a aquel hombre íntegro e insobornable a toda prueba. Su muerte ocurrió cuando tenía poco más de 30 años. Juan reprendía el adulterio de Herodías, mujer de Felipe, que convivía matrimonialmente con su cuñado Herodes. Herodías no aceptaba esta crítica y por ello odiaba a Juan.
Tal vez temía que a Herodes le remordiera la conciencia y la rechazase siguiendo el consejo de Juan. Entonces Herodes, instigado por la adúltera, mandó gente hasta el Jordán para traerlo y asesinarlo, pero aunque no se atrevió a quitarle la vida, lo llevó a los calabozos. Estando Juan en la cárcel y viendo que algunos de sus discípulos que lo visitaban empezaban a tener dudas respecto a Jesús, les dijo que fueran con él para que él mismo los fortaleciera en la fe. Llegando donde Jesús estaba, le preguntaron diciendo: Juan el Bautista nos ha enviado a ti a preguntarte si eres tú el que tenía que venir o esperamos a otro. Jesús estaba curando a muchos enfermos en esos tiempos, y respondiendo les dijo: Id y contad a Juan las cosas que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Jesús les preguntó a los discípulos de Juan: ¿Qué salisteis a ver en el desierto? ¿Alguna caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿Algún profeta? Sí, ciertamente, yo os lo aseguro, y más que un profeta, pues de él es de quien está escrito: Mira que yo te envío mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino. Por tanto os digo, entre los nacidos de mujer, nadie ha sido mayor que Juan el Bautista. El día del cumpleaños de Herodes, Salomé, una de las hijas de Herodías, estuvo bailando delante de él y su corte. Le gustó tanto al rey que juró darle lo que le pidiera, incluso la mitad de su reino. La bailarina fue a preguntar a su madre qué le pedía. Herodías le dijo: pídele la cabeza de Juan Bautista. Entonces la bailarina dijo al rey: quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan Bautista. Herodes comprendió que no había derecho a ello, pero por miedo a que se interpretara como una debilidad o falta de decisión, envió a decapitar a Juan en la prisión. Sin saberlo, Herodías iba a ser la causante del primer mártir que murió en defensa de la indisolubilidad del matrimonio y en contra del divorcio. Las consecuencias de este crimen no se hicieron esperar. Jesús, Galileo y súbdito de Herodes Antipas, tenía que ir con cuidado. Herodes, nada religioso, pero sí supersticioso de verdad, no podía con sus remordimientos y empezó a preocuparle Jesús, del que oía tantas cosas que expresaba según los evangelios. ¿Quién es este Jesús de quien oigo semejantes cosas? Ya lo veo, es Juan el Bautista, a quien yo decapité y que ha resucitado. Por eso hace esos milagros. A San Juan Bautista se le suele retratar según la descripción de Marcos. Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero a la cintura y comía langostas y miel silvestre. A estas características se le agregaron los atributos del bastón, el cordero, la concha y la cinta con la inscripción Ecce Agnus Dei, que traduce: He aquí el Cordero de Dios. En el Renacimiento se empezó a representar la imagen de San Juan Bautista joven, siguiendo algunas tradiciones apócrifas, según las cuales, cuando la Sagrada Familia regresaba de su huida a Egipto, se encontraron con Juan, quien desde pequeño vivía como un ermitaño en el desierto. Tradicionalmente se considera que esta fue la primera vez que los primos se encontraron. Juan el Bautista es el único santo, además de María, la Madre de Jesús, de quien se conmemora en la Iglesia tanto el día de su nacimiento como el de su muerte. El día de su nacimiento se celebra el 24 de junio y el de su muerte martirial el 29 de agosto. San Juan Bautista es una de las figuras cristianas centrales del tiempo de Adviento. En la tradición litúrgica bizantina se celebra incluso su concepción el 23 de septiembre, así como el redescubrimiento de su cabeza el 25 de mayo.